Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, una semana con harta noticia de la economía. Lamentablemente no son buenos números, no son buenas noticias. Vamos a profundizar en todas ellas durante esta media hora de información puramente económica. Comenzamos a revisar los números que han marcado esta semana. Vamos con la primera gráfica, señor director, las cifras de crecimiento económico entregadas durante los últimos días por el Banco Central. Menos 3,5% para el mes de marzo. La minería, que sorprende con un crecimiento positivo. La no minería, que marca el derrotero de este tercer mes del año. Un día hábil más que el año pasado. O sea, debió haber sido un escenario mejor, pero no fue así. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos revisando los números. Si revisamos los últimos 6 meses, sobre todo octubre y noviembre habían sido números muy negativos. Diciembre, enero y febrero habían marcado una recuperación después de lo que fue el estallido social, pero derechamente el coronavirus marca este mes de marzo. Ni hablar lo que viene para abril, ya pronostica una caída del 12%. Vamos con la última gráfica que hemos preparado, justamente conversando lo que va a ser el segundo trimestre de este año. Abril, mayo, junio. Va a ser la etapa más dura en términos de números para esta crisis económica que atraviesa Chile y el mundo. Ya en el tercer trimestre, julio, agosto, septiembre, las cifras son negativas, no tan malas como en abril, mayo, junio, que podremos ver fácilmente crecimientos de 2 dígitos para abajo. Y ya en octubre, noviembre, diciembre podríamos ver cierto repunte. Escuchemos declaraciones del ministro de Hacienda. La buena noticia detrás del IMASEC de marzo es que, conjunto con la minería, la producción industrial muestra un leve incremento. Y la parte negativa, bueno, sectores que imaginábamos como el comercio o los servicios son los que muestran un mayor retroceso. Así que a estar atentos, la cifra de actividad económica de marzo está en línea con lo que esperábamos, un número negativo muy malo, pero que debiera hacernos reflexionar respecto a cómo se vienen los meses que siguen, donde esperamos una contracción aún más significativa, aunque transitoria, pero potente. Números que han repercutido, por ejemplo, en el crecimiento a nivel histórico de la informalidad laboral. Prácticamente 2,5 millones de trabajadores que permanecen en la informalidad en nuestro país. 28,9% del total de la fuerza laboral de nuestro país es informal. Es la medición o es el nivel más alto desde que existe medición, 1 cada 3 trabajadores prácticamente. La nota de Jaime Quesada profundizando en dónde se está concentrando hoy día el trabajo informal en Chile y las proyecciones que no son buenas. El trabajo en este minimarket casi se duplicó en los últimos meses. Están en Santiago Centro y la alta demanda los obligó a reforzar la atención. Aquí, toda la familia le pone el hombro. En la familia nos organizamos. Yo trabajo de la mañana hasta las 2 con mi hijo y después mi hijo se repite en la tarde con el papá. Y si necesitamos más ayuda, venimos y trabajamos con ellos. Matías ahora se encarga de las compras y despachos. El año pasado tuvo que dejar su trabajo en una automotora y cuando intentó encontrar uno nuevo, vino octubre y ahora la pandemia. Traté de buscar empleo en otro lugar y no fue posible. Y por eso ya decidí y opté por ayudar acá en el negocio, que es algo que ya tengo seguro y también me genera un ingreso para poder correr con mis gastos. Él es parte de los chilenos que trabaja sin contrato, un grupo que el primer trimestre llegó casi al 30% en el país. Los empleos informales van al alza. Que derechamente son arreglos entre conocidos, entre familiares, entre amigos. Entonces, claro, reciben un ingreso, sí, pero ese ingreso está bajo la ley, digamos. Y se denomina trabajo informal precisamente por eso, porque no reciben el pago de cotizaciones de salud y previsión. Según datos del INE, entre enero y marzo se sumaron más de 160.000 trabajadores a este grupo, uno donde las mujeres son mayoría. Es muy alarmante que las tasas de informalidad aumenten significativamente más en mujeres que en hombres. Ese es un elemento que hay que tener presente. Sobre todo pensando que tenemos una enorme cantidad de hogares en nuestro país cuyos cabezas son mujeres. El comercio sigue liderando como el rubro con mayor informalidad, más de 500.000 personas, seguido por la construcción y la agricultura con un poco más de 270.000. Pero hay un dato que también preocupa. El sector público lideró y por mucho el crecimiento de la informalidad, seguido de lejos por quienes trabajan en el sector privado y quienes lo hacen por su cuenta, como los vendedores ambulantes.
porque todos los contratos a honorarios del Estado caen en esta categoría, ya que el empleador no paga directamente las cotizaciones. Solamente en el Estado el 13% son informales, o sea, el 13% de la contratación en el Estado es informal. En el sector municipal, el 56% de los trabajadores es a honorarios. Realidad del empleo en Chile que no mejora. Lo más preocupante es que lo que va a subir más es la tasa de desempleo, o sea, personas que ni siquiera logran entrar en un tipo de trabajo informal porque simplemente la economía está en un grado importante paralizada. La informalidad en Chile crece, una alternativa que para muchos es hoy la única opción de seguir recibiendo un sustento. Otro de los números que hemos conocido durante la semana, por lo menos en el mes de abril, es el tema de los fondos de pensiones, que mejoraron después de un mes de marzo que fue derechamente para el olvido. Para profundizar en el tema de las pensiones, en nuestro sistema, en las reformas, en los proyectos que se han presentado en el Congreso, en estudios que ha presentado justamente la Superintendencia de Pensiones, estamos ya en contacto con Osvaldo Macías, Superintendente de Pensiones. Superintendente, bienvenido a Mirada Económica, ¿cómo le va? Muy bien, buenas tardes, gracias por la invitación. Lo primero, preguntarle justamente lo que decíamos en la presentación, superintendente, los buenos números del mes de abril. Habíamos tenido un mes de marzo para el olvido, derechamente de los peores, si no el peor, que se había conocido desde que conocemos los multifondos del año 2002. Lo de abril, ¿es algo que se puede mantener en el año o este va a ser un año de sub y baja, de incertidumbre? Bueno, estamos afectados sin duda por un fenómeno mundial. Todo el planeta está afectado por la pandemia, lo que ha derribado todos los mercados y todo tipo de instrumentos financieros. Eso fue lo que llevó a que en marzo realmente se viviera un mes terrible para los fondos de pensiones. Y afortunadamente estamos viendo que la situación se ha revertido y que durante el mes de abril tenemos noticias excelentes para los trabajadores, puesto que gran parte de la pérdida que se había acumulado en el trimestre anterior se ha recuperado. Nosotros observamos que en abril los fondos rentaron, en términos reales, el fondo más conservador, el tipo E, rentó UF más 5%, y el fondo A rentó UF más 8,6%. O sea, lo que observamos es que el fondo E revirtió completamente la caída que llevaba, se recuperó en un 100%. El fondo E actualmente no tiene pérdidas. Y el fondo A, que el que había caído más fuertemente, ya ha recuperado un 42% de su pérdida. O sea, es un cambio muy importante. Sí. ¿Cómo se puede ver lo que resta del año? Un poco lo que yo le preguntaba antes. Claro, un mes de abril muy positivo, la superintendencia no se dedica a hacer proyecciones, pero uno puede mirar que va a ser un año de sub y baja, quizás lo de abril, tal como lo de marzo, puede ser la tendencia, un mes bueno, un mes malo. Claro, esta crisis se ha caracterizado por su altísima volatilidad. Si nosotros la vemos incluso comparada con la crisis subprime, esta crisis es mucho más volátil, tiene caídas muy abruptas y recuperaciones muy abruptas. Uno debiera esperar hacia adelante, en lo que resta del año, que se mantenga esa volatilidad. Nadie puede asegurar exactamente qué es lo que va a ocurrir. Lo que observamos son señales positivas a nivel mundial. Observamos que el desarrollo de la ciencia médica está otorgando más optimismo a los mercados, que estamos viendo también que las grandes economías mundiales se están moviendo a una paulatina recuperación de su actividad. Todo eso sin duda que ha influido positivamente en el comportamiento bursátil de las últimas semanas y ha llevado a una recuperación mundial y también una recuperación de nuestro mercado local. Entonces lo que nosotros esperaríamos de aquí en lo que resta del año es que continúe la volatilidad. Esperamos que las buenas noticias se prolonguen y que los fondos de pensiones vayan recuperando lo que han perdido, porque después de todas las crisis siempre hay una recuperación. Sin embargo, hay que ser cautelosos en las proyecciones que se hagan. Sí. Los últimos días ustedes presentaron un estudio porque cuando ocurren meses muy malos, como fue lo que sucedió en el mes de marzo y ha ocurrido en otros años, siempre hay llamados, siempre hay movimiento de muchos cotizantes afiliados de fondos, de la ALE, de LE a la, dependiendo de la coyuntura. Ustedes presentaron un estudio, hicieron un seguimiento de cerca de 8 millones de cambios de fondo durante los últimos 6 años. Y los resultados fueron bien llamativos. ¿Qué puede concluir de aquello? Claro, lo que nosotros observamos es que hay un activismo cada vez mayor de las personas con sus fondos. Recordemos que es un derecho de la persona moverse entre fondos, pero sin embargo, lo que no hay que hacer aquí es market timing, tratar de ganarle al mercado, porque eso
No es posible. Ahora, para ver esto, nosotros lo que hicimos fue, tomamos los últimos 6 años de cambios de fondos, todo el universo de cambios de fondos de los últimos 6 años, y terminado el 31 de enero del 2020. Y lo que observamos fue que del total de afiliados que se cambiaron de fondo, 3/4 partes de ellos perdían. ¿Perdían con respecto a qué? Con haberse quedado en el fondo original donde estaban antes de iniciar los cambios, y también perdían con respecto a haber seguido la trayectoria por defecto que tiene diseñado el sistema de pensiones, donde la trayectoria por defecto va moviendo a los afiliados a medida que van cumpliendo años a fondos menos riesgosos. Si las personas no hubieran sido activos en los cambios, en el 3/4 parte de las veces habrían ganado. Solo un 25% de los afiliados que hace este tipo de cambio le gana al benchmark, pero le gana por muy poco. Y los que perdieron en promedio un 5% de su saldo. Entonces lo que estamos viendo es que en términos generales han sido perjudiciales estos cambios de fondo, y por eso nosotros siempre llamamos a la calma y a la tranquilidad y pensar que el horizonte de los fondos de pensiones es de largo plazo. Siempre hay que mirarlo en largo plazo y no ponerse nerviosos por volatilidades o rentabilidades puntuales, porque esto va a pasar y los fondos se van a recuperar. Justamente en ese punto, superintendente, para personas, por ejemplo, que estén muy cerca de jubilarse, incluso que estén iniciando el proceso de jubilación, en los últimos días han habido ciertos cambios regulatorios, sobre todo, por ejemplo, a la persona que está muy cerca de jubilarse y se viene un mes como el de marzo, esa plata, cuando inicia el proceso, se va a ir a una cuenta corriente. Esto comenzó a correr a partir de hace algunos días, el 1 de mayo. Cuéntenos un poco cuál es ese cambio regulatorio que mucha gente no lo conoce y que es importante en esta coyuntura. Efectivamente, nosotros recibimos muchos reclamos y muchas consultas de las personas a raíz de los abruptos cambios de la rentabilidad y de los valores de sus fondos en marzo. La gente ve en tiempo real, se mete a las páginas web y ve su saldo, y en realidad se angustia cuando ve que ha habido cambios hacia abajo. Bueno, dado eso, nosotros observamos que había un problema real. Nosotros le aconsejábamos a las personas que vean esto a largo plazo, que se va a recuperar, que ha existido crisis similares y hay recuperaciones, que no tomen decisiones apresuradas. Sin embargo, hay un segmento de afiliados que no está en condiciones de hacer aquello, y son precisamente quienes se van a jubilar. La recomendación siempre fue, bueno, si usted puede postergar su jubilación, hágalo, pero también hay un grupo importante de personas que no pueden hacerlo. En esos casos, efectivamente había un problema. ¿Qué hacemos con ellos? No le podemos decir, espere que su saldo se recupere en un año más, porque la persona tiene la necesidad urgente de pensionarse. Y ahí lo que se nos ocurrió fue que los fondos de aquellas personas que están iniciando trámite de pensión puedan mantenerse en una cuenta corriente del fondo de pensiones, de tal manera de congelar su variabilidad. O sea, es un seguro de rentabilidad sin costo para el afiliado y voluntario, de tal manera que la persona que no quiere correr ningún riesgo, que mientras se está pensionando su fondo va a sufrir una fluctuación negativa, puede tomar esta alternativa, que está vigente a contar de este lunes, el 4 de mayo. También el punto que se ha puesto, usted lo ha propuesto como idea ante la Comisión de Trabajo en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, el Fondo F, crear un Fondo F. ¿Para quién es esa alternativa un Fondo F? Quizás no para que se está iniciando en la jubilación, sino quizás para quien está muy cerca a un año de jubilarse. ¿Es una herramienta positiva? ¿Puede sumar? Un Fondo F sería un fondo con instrumentos de muy corto plazo. Depósito a 30 días, por ejemplo. Claro, depósito a 30 días que dan tasas de interés muy pequeñas. Entonces, un Fondo F es perjudicial para casi todos los afiliados. Solamente podría, en realidad, ser bueno para gente que está prácticamente al filo de la pensión, o sea, que le queden unos pocos meses antes de pensionarse. ¿Por qué? Porque la idea que está detrás de todos los fondos de pensiones es formar carteras diversificadas que en el largo plazo le den la mejor rentabilidad a las personas. Entonces, un Fondo F para personas jóvenes, por ejemplo, sería tremendamente perjudicial, porque en el largo plazo rentaría mucho menos que un fondo más diversificado. Por eso solamente se podría justificar estudiarlo para personas que estén muy, muy cerca de pensionarse, y no más que eso. Superintendente, vamos a ir a la primera pausa aquí en Mirada Económica, y a la vuelta le voy a preguntar por una idea que está arriba de la mesa de que las AFP inviertan en pymes en esta coyuntura del coronavirus. Vamos a la pausa y volvemos. Mirada Económica.
Volvemos a Mirada Económica, conversamos con el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías. Superintendente, habíamos dejado la pregunta antes de irnos a la pausa. Este cambio que se quiere hacer para que las AFP inviertan en fondos que apoyen con liquidez a las pymes, algo inédito, muy de la coyuntura del coronavirus. ¿En qué consiste? ¿En qué se podría invertir? ¿Qué es lo que se está discutiendo? Muy bien, aquí lo que hay es una oportunidad. Hay empresas pequeñas y medianas que tienen necesidades de liquidez, pero que a la vez son viables en el mediano plazo, en el largo plazo, siempre que tengan esa inyección de dinero. Lo que se busca acá, por un lado, es que sean empresas viables, porque no se pueden arriesgar los recursos de los trabajadores, pero por otro lado, que se aprovechen las capacidades de la administradora de aportar flujos a empresas. No está permitido hoy día la inversión de los fondos de pensiones en pymes, debido al tamaño fundamentalmente que tienen los fondos de pensiones, que lo obliga a invertir en emisores que tienen cortes o tickets más grandes. Los fondos de pensiones tienen hoy día invertido en 50 países y más de 600 emisores, con una gran diversificación. Para llegar a pymes tendrían que hacer un análisis caso a caso, que es muy costoso para el tamaño de los fondos. La forma de llegar acá es asociarse con terceros que sí conozcan a las pymes y las hayan estudiado y que hayan convivido con ellas durante muchos años, que hayan sido clientes de ellos. Pueden ser fondos de inversión, pueden ser factoring u otros intermediarios. Lo que nosotros estamos pensando es que las AFP podrían llegar a pymes asociándose con este tipo de intermediarios que conocen el mercado y las administradoras aportar los fondos para esto. No se puede hoy día porque los fondos de pensiones solo pueden invertir fundamentalmente en activos de empresas que se cotizan en bolsa, y las pymes evidentemente no están entre esas empresas. Se ha abierto una ventana a través de los activos alternativos en los últimos 2 años, donde se puede llegar a empresas de este tipo, pero fundamentalmente en el exterior, que es un mercado mucho más desarrollado. Creo que estamos en condiciones de avanzar ahora hacia abrir ese mundo también hacia las empresas locales, siempre con los resguardos del caso, como yo decía, asociándose justamente en ese punto, usted menciona el tema, de los resguardos, el tema del riesgo. También, obviamente, invertir en una pyme es más riesgoso quizás que invertir en otros instrumentos que podrían ser más seguros en términos de rentabilidad. ¿Cómo se va evaluando eso? Porque obviamente van a surgir alertas, van a haber gente que va a decir, ojo, aquí es la plata para la jubilación, en poner todo ese dinero, por ejemplo, en algún emprendimiento puede ser peligroso. ¿Cómo se va ecualizando eso? Sí, nosotros lo vemos al menos de 2 formas. Por un lado, la clásica medida de la diversificación, no poner todos los huevos en la misma canasta, sino que es invertir a través de un vehículo de inversión, por ejemplo, conocedor del mercado de las pymes, invertir en muchas pymes. O sea, no en una pyme, sino que, no sé, 10, 20 pymes. Claro, siempre a una o dos le podrá ir mal, pero si el resto le va bien, el portafolio va a rentar. Una forma es diversificar. Y hay otra opción que podría darse o no, dependiendo de cómo finalmente se estructuren los mecanismos de apoyo a las pymes, que sería contar con algún tipo de garantía estatal, que indudablemente reduciría mucho el riesgo. Cualquiera de las 2 alternativas nosotros la vemos como viable, y creemos que el riesgo-retorno para los trabajadores sería bueno. De ninguna manera hay que arriesgar los recursos de los trabajadores en alternativas que sean subóptimas desde un punto de vista de riesgo-retorno. No estamos pensando jamás en eso. Señor Macías, ¿cuál es su visión en lo que era cambiar un poco de tema? Usted, como máximo representante de este órgano que regula al sistema de pensiones en nuestro país, este proyecto que busca nacionalizar las pensiones, aunque la moción ya fue rechazada por un solo voto en el Parlamento, ¿cuál es su visión acerca de este proyecto, de esta idea? Bueno, yo creo que hay que ser muy cuidadoso cuando uno habla de los fondos de pensiones. Las personas, los adultos mayores en Chile, generalmente los 2 activos que tienen cuando llegan al momento de retirarse de su trabajo es su casa. Generalmente las personas tienen una casa y tienen un fondo de pensiones. Entonces, jugar con esto yo creo que es enormemente perjudicial para las personas. En realidad las personas se angustian, no tienen por qué plantearse temas que no corresponden. O sea, las platas son de las personas, han trabajado toda su vida por ello, han estado 40 años ahorrando, y de ninguna manera se puede poner en cuestión que esos recursos son de su propiedad. Entonces yo creo que no corresponde de ninguna manera iniciativas de esta naturaleza. Yo creo que lo que hay que hacer hoy día
es avanzar en la reforma previsional que está en el Congreso, perfeccionarla como corresponde. Llevamos pero muchos años discutiéndolo, y las pensiones son realmente muy malas, y lo que necesitamos es avanzar justamente para subir las pensiones. Entonces, iniciativas como esta distraen del objetivo fundamental, que es avanzar en aquellos temas que es relativo consenso y que se han discutido por expertos de todos los sectores políticos durante muchos años. Entonces yo creo que no deberíamos perder tiempo en ese tipo de iniciativas, que lo único que provocan es incertidumbre, y deberíamos enfocarnos en aquellas cosas que realmente pueden ayudar a la gente. A su juicio, como usted decía, ¿esto es jugar con las AFP, dice usted? Yo creo que es jugar con las plata de las personas, ¿no? Más que con las AFP, digamos. Entonces, no tiene por qué ser así, digamos. Si usted tiene, o sea, a nadie se le ocurriría el día de mañana empezar a expropiar todas las casas. Imagínense lo que pasaría si dijeran vamos a expropiar todas las casas a las personas. Esto es lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que tiene menos tangibilidad, pero es lo mismo si las platas son de las personas. Sí. Ellos ahorraron con todo su esfuerzo de todo su día, digamos. Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, le agradecemos esta conversación con Mirada Económica sobre varios puntos que están arriba de la mesa en discusión sobre un tema tan sensible como el tema de las pensiones. Muchas gracias por esta conversación. Gracias, hasta luego. Y gracias a ustedes también por la sintonía. Aquí en Mirada Económica, obviamente, siguen la sintonía del canal 24 horas y nos vemos en una próxima oportunidad. Mirada Económica.